Muy buenos días a todos. Damos inicio al comité de GCC correspondiente al 22 de febrero de 2019. Calendario económico concentrado en declaraciones de 5 miembros de la Reserva Federal. También el presidente del Banco Central Europeo va a estar realizando algunas declaraciones. Ya se publicaron algunos indicadores que no fueron nuevamente positivos para el tema de Alemania. Confianza empresarial descendió 98.5, más de lo que el mercado había anticipado. Inflación en Europa, se confirma la medición preliminar de que la inflación básica seguía baja, pero pues estable, y la inflación total pues estaba un poco comprimida por el descenso de precios de combustibles. Es decir, en Europa hay espacios del lado monetario para mantener la expansión, y desde el otro lado hay un poco de temores por la desaceleración económica. En Estados Unidos, como mencionamos, varios miembros de la Fed hablan. En Japón, el día de ayer en la noche se publicaron cifras de inflación. Esa inflación aumentó, pero sigue lejos del objetivo. Inflación de 0.8% eh, para el mes, 0.2% acumulado 12 meses. También en Japón la percepción es que no hay necesidad de modificar el lenguaje. Con respecto a otro tema que se tenga en América Latina el día de hoy, simplemente reunión del Banco de la República no decisoria. Recuerden que hay 12 reuniones en el año, de las cuales 4 no toman decisiones de política monetaria porque están haciendo actualización de pronósticos. En teoría, en el mes de febrero tuvimos que haber conocido ya las cifras de crecimiento, fueron retrasadas, ¿sí? Y cuando se conocen cifras de crecimiento, el Banco de la República generalmente no toma decisiones o no tomaría decisiones en cuanto a política o a modificaciones de tasas de interés, a menos que sea un tema muy especial y sea algo pues, necesario, que en teoría me lo dicen con 8 días de anticipación. Como no dijeron nada en esta ocasión, no va a haber nada, no creemos que vaya a haber mayor impacto. Vamos a ver cómo es la lectura sobre la dinámica de crecimiento, qué nueva información me da el Banco de la República, refrendando o no lo que mencionó el presidente de la República en los Estados Unidos, de que crecimos 3.4% el último trimestre del año pasado, muy por encima de lo que nosotros estamos esperando, así que vamos a ver si lo refrenda o no. Con respecto a Europa, oficialmente se sigue rechazando que tengan un nuevo acuerdo de Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido, aunque vuelven a mencionar que se están acercando. Recuerden que estamos hablando de una alternativa de postergación de la fecha del 29 de marzo, pero esa fecha de postergación del 29 de marzo tiene un límite, porque este año tenemos elecciones del Parlamento Europeo. Si el Reino Unido sigue dentro de la Unión Europea, tiene que enviar candidatos a esas elecciones, pero pues no sería coherente que lo hiciera teniendo en cuenta pues que se está saliendo. Por eso esa postergación, dicen los entendidos, no debe ser más allá de esas elecciones que son el 23 de mayo. Vamos a ver cómo continúa avanzando. Ya hablamos de la confianza en Alemania, muy débil. Ya hablamos de la inflación en Europa, confirmando que sigue lejos de sus objetivos de largo plazo y que pueden estar tranquilos. En Estados Unidos, el presidente Trump va a aprovechar para reunirse con el líder de los negociadores de China, que es el viceprimer ministro. Esto en cierta medida también es tomado por el mercado como otra señal más de que algo se está avanzando. Hay unos compromisos en términos de adicionales de compra de productos agrícolas de Estados Unidos que están hablando los medios, de 30 billones de dólares adicionales anuales de compras, además de lo que hablábamos ayer de esos 6 documentos de entendimiento en puntos estratégicos de las relaciones comerciales. Pero de todas maneras, la mayoría de analistas continúan pensando que llegar a ese acuerdo comprensivo comercial que quiere el presidente Trump con China no va a ser fácil, que probablemente no se alcance, y por el momento solo han descartado el incremento de aranceles para el 1 de marzo, pero no creen que en una fecha futura sea descartable. Es un escenario totalmente válido. Con respecto a América Latina, el día de ayer se dio a conocer las cifras de comercio, el día de ayer se dieron a conocer las minutas del Banco Central de México. Esas minutas muestran una preocupación por la salud financiera de Pemex. Banco Central de México considera que eso puede, esa percepción o esos indicadores débiles financieros de Pemex puede de alguna manera generar un riesgo adicional para el gobierno como un todo. Es la primera vez que vemos este tipo de referencias en unas minutas, aunque de vieja data se reconoce que Pemex es una empresa que no genera utilidades porque el gobierno le carga unos impuestos muy altos, ¿sí? Es como una caja que el gobierno siempre ha estado de alguna manera exprimiendo lo más posible.
y una de las recomendaciones es reducir esa carga sobre esa empresa. Digamos que eso no se ha hecho y por eso digamos que esta recomendación o esta advertencia del Banco Central es interesante, hay que continuar haciendo seguimiento acá. En Brasil, Jair Bolsonaro, adalid de la lucha en contra de la corrupción, tiene ahora a su hijo ya investigado por los fiscales oficialmente por lavado de dinero, pues no pudo o no ha querido, como dicen, soportar la compra de unos apartamentos de lujo en Río de Janeiro y de alguna manera pues fiscales dicen como no ha querido, entonces está en una investigación de lavado de dinero. El hijo del presidente de Brasil, que también es un senador del Congreso, entonces esto es un poco llamativo, por eso algunos consideraban que este tipo de investigación puede minar de alguna manera la factibilidad de una aprobación de una reforma pensional, ¿sí? Por pues un tema de conflictos para el manejo de este tipo de situaciones. En Perú, dicen los gremios que ese paro de transportadores que hay les va a estar limitando ventas externas por cerca de 43 millones de dólares diarios. Uno pues puede pensar que esto no es mucho, si se extienden durante un mes, una simple multiplicación le da $1 billón mensual. Entonces esto sí es sustancial para una economía del tamaño de la peruana. Con respecto a Venezuela, en estas sanciones el gobierno ha tenido que recurrir a comprar combustibles a Rusia, India y España. La lejanía frente a tener a los proveedores en Estados Unidos agrega costos, pero también esos proveedores, en atención a las sanciones que está implementando Estados Unidos, están pidiendo un sobrecosto adicional, entonces esta estrategia le está saliendo aún más cara al régimen de Maduro. Y como si fuera poco, debido a pagos a falta de pagos que se les tiene pendientes a algunas embarcaciones, esas tripulaciones de tanqueros están abandonando las embarcaciones venezolanas en puertos portugueses y probablemente empecemos a escuchar esto en otros lados. Y los nuevos miembros de Citgo, recuerden que hubo un nombramiento por parte del autoproclamado presidente Juan Guaidó, ya informaron que llegaron a Houston, a las oficinas de Citgo. Recuerden que Maduro había dado una fecha estimada, no recuerdo muy bien si es finales de febrero, para que todos los funcionarios de Citgo volvieran a Venezuela. ¿Sí? Entonces, en esta situación, hoy hay un tema fronterizo interesante entre Colombia y Venezuela, hay unos eventos ahí, hay unos riesgos que hay que continuar haciéndole seguimiento. Esperamos que no haya ningún tipo de inconvenientes, pero pues hay que estar pendientes si llegara a ocurrir algún tipo de escalamiento en esa confrontación que existe entre ambos países. Con respecto a los mercados accionarios, ayer unas malas noticias en Estados Unidos, ventas de vivienda usada muy malas, un tema de órdenes a fábricas también descendiendo, desacelerándose de manera importante, generó, digamos, una corrección de los mercados en Estados Unidos a la baja. Hoy, nuevamente, esas informaciones de que las conversaciones también hoy de apertura es parecido al del día de ayer. ¿Sí? Sin embargo, no hay que descartar que durante la jornada pueda modificarse esa dinámica. A pesar del descenso de ayer, las acciones, como ustedes bien saben, siguen cerca a sus máximos de los últimos 4 meses. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. En cuanto a comportamiento del S&P en la jornada del día de ayer, se mostró un leve descanso sobre los 2.774 puntos en medio de un entorno de mayor aversión de riesgo, teniendo en cuenta débiles datos macro de Estados Unidos, donde los bienes durables crecieron menos de lo esperado por el mercado. El dato fue de 0.1% de crecimiento mensualmente y el estimado por el mercado era 0.3%. A cierre de la semana del día de hoy, los futuros ganan valor levemente, teniendo en cuenta un mayor optimismo de un posible acuerdo comercial. Luego que la jornada del día de hoy se sentaría Trump con el viceministro chino Yun-e. En cuanto al comportamiento del dólar muestra un comportamiento completamente distinto a las recientes horas. Se debilita fuertemente contra la mayoría de las divisas del mundo, teniendo en cuenta estos recientes datos que mencionaba Daniel. El euro se mantiene relativamente estable, destacar que el PIB trimestral de Alemania no mostró variaciones, se ubicó en 0%, en línea con lo esperado por el mercado, evitando de nuevo entrar en recesión
principalmente por el gasto público. Además, la confianza de los negocios IFO de Alemania fue inferior a lo estimado. El dato fue de 98.5 puntos versus 99.0 puntos, cayendo por sexta vez consecutiva. Como lo mencionaba anteriormente, los mercados se mantienen a la espera de la reunión entre Trump y el viceministro chino Yun Yi. Y según la Unión Europea, no habrá acuerdo de un Brexit. Cabe destacar que están reunidos en Egipto. Esto fue todo por el mercado de divisas. Los dejo con el mercado de commodities con Daniel. Bueno, hay una noticia con gran titular acerca de una revisión del pronóstico de Goldman Sachs sobre el incremento de la producción de Estados Unidos. Sin embargo, pues esas revisiones cuando nos recordamos lo que había ocurrido hace unas 2 o 3 semanas sobre lo que había dicho la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos o la misma OPEP o la Agencia Internacional de Energía, pues más o menos esas proyecciones están en línea con eso. Entonces creemos nosotros que no debería ser impactante este ajuste. Interesante de todas maneras hacerle seguimiento. 1.4 millones de barriles adicionales produciría Estados Unidos este año frente a lo que estaba realizando el año 2018. Hay unos eventos también que dicen Goldman Sachs que son interesantes, son los problemas al interior de varios miembros de la OPEP, donde está lo de Venezuela, lo de Nigeria que hablamos esta semana y lo que es característico en Libia. Dicen ellos que eso está balanceando parcialmente, digamos, esa mayor producción de Estados Unidos. Recuerden que Venezuela, en teoría y no oficialmente, produce cerca de 1.1 millones de barriles día y estas sanciones deben estarlos afectando. En apariencia, algunos calculan una afectación de 500.000 barriles día actualmente. El precio del petróleo, como ustedes ven, continúa con una dinámica relativamente tranquila, a pesar de lo que ustedes han visto de incrementos consecutivos de inventarios en los Estados Unidos por 5 semanas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Así como mencionaba Daniel, los inventarios de crudo la jornada del día de ayer aumentaron 3.7 millones de barriles, relativamente en línea con lo esperado por el mercado de 3.1 millones de barriles. Gasolina disminuyó más de lo esperado por el mercado, 1.5 millones de barriles versus un estimado de 0.5 millones de barriles. Y la producción de Estados Unidos registra un nuevo máximo histórico, se ubica sobre los 12.000 barriles por día, como se puede observar en la gráfica. Jamás había registrado un nivel de esta magnitud y al parecer, según diferentes analistas, podría hasta seguir aumentando. Eso fue todo por el mercado de commodities. Los dejo con el mercado de renta fija con Daniel. En renta fija hoy tenemos un día inusual donde se valorizan un poco las acciones en la apertura y también el mercado de renta fija. Tenemos la expectativa de las declaraciones de 5 miembros de la Reserva Federal para establecer si ha habido algún cambio, ahora sí, frente a la última reunión de la Reserva. Recuerden que esta semana se publicaron las minutas y todos tenían mucho interés en saber qué era lo que iba a salir ahí. Nosotros no teníamos demasiado interés en esa publicación de minutas, entendiendo que durante la rueda de prensa de la última reunión, pues fue ampliamente explicado el cambio de postura de los diferentes miembros. Lo que sí vamos a ver el día de hoy es que 5 de los 17 o 19 miembros que tiene la Reserva Federal van a estar realizando declaraciones y vamos a ver cómo ha modificado esa visión durante estas últimas 3 semanas. Por otro lado, hoy también habla el presidente del Banco Central Europeo y todos estamos esperando que continúe moderando su curso y eventualmente algunas señales de que no habrá incrementos de tasas hacia el cierre del verano este año. Incluso algunos hablan de cierre de año o del próximo año como posible evento para que Europa pueda hacer algún tipo de ajuste. Standard & Poor's haciendo seguimiento al abultado endeudamiento mundial desde que estalló la crisis. Recuerden que cuando estalla la crisis yo puedo hacer estímulo monetario reduciendo tasas de interés para incentivar el consumo o aumentando el gasto del gobierno para ayudar a la economía. Esto ha implicado un endeudamiento más alto de los gobiernos. La deuda de los gobiernos soberanos mundial ya está en 50 trillones. Esto, recuerde que hace algunas 2 semanas hablamos de la deuda de Estados Unidos de 22 trillones. Desde los 50, 22 es de Estados Unidos. Estamos hablando cerca de un 44% aproximadamente del endeudamiento mundial. Y a pesar de esto, los inversionistas no están espantados. Como ustedes pueden ver, las tasas de interés de Estados Unidos siguen bajas, con una tasa de corto plazo entre el 2, 2.25 y una tasa a largo plazo del 2.66, 2.25 a 50 que digo, y una tasa del 2.66 son solamente 16 básicos frente al rango máximo donde puede estar la tasa de corto plazo. Quiere decir que la prima de riesgo por mayor endeudamiento de Estados Unidos es prácticamente inexistente.
Entonces ese mayor endeudamiento, una de las preocupaciones de todos los analistas, incluyéndonos, todavía pues no se ha materializado porque como explicábamos en algún momento, no hay un activo que reemplace de alguna manera esos títulos del gobierno de Estados Unidos. Y al mismo tiempo la Reserva Federal pues entregó suficiente liquidez para que digamos se mantengan las tasas de interés bajas. Así que este delicado equilibrio que ha logrado hacer los principales bancos centrales en el mundo es lo que ha impedido que los libros de texto tengan razón en esperar mayores tasas de interés por el mayor endeudamiento público. Lo estamos presentando pues para tenerlo dentro de un contexto. Este año habrá emisiones de 7.8 trillones de dólares por parte de gobiernos soberanos, de los cuales 2.3 trillones será nueva deuda y 5.5 trillones será para renovar deuda vieja. Eso es todo por ahora en el informe internacional. Recuerden la jornada que está arrancando relativamente tranquila. Seguimos muy pendientes de las negociaciones entre China y Estados Unidos que parecen que tienen avances, pero los analistas no están convencidos. Seguimos con el problema del Brexit con posible extensión hasta el 23 de mayo porque hay elecciones parlamentarias en Europa y no debería, de acuerdo a los entendidos, pasarse de esa fecha. Y en el tema colombiano con ese evento que tenemos en la frontera en Venezuela, pues para hacerle seguimiento el día de hoy. Hasta acá el reporte internacional, los dejamos con Edwin y con Raúl para el reporte Colombia. Buenos días, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta de opinión industrial conjunta desarrollada por varios gremios empresariales, en 2018 se observó un comportamiento de la economía positivo, dado que se consolidó la tendencia de recuperación que venía en los últimos años, en un ambiente internacional envuelto de incertidumbre. La encuesta señala que en lo corrido 2018 la producción, tanto la producción como las ventas manufactureras se mantuvieron en terreno positivo, creciendo la producción alrededor de 2.5%, mientras que las ventas de entre 2.2% y las de mercado interno aumentaron 2%. Los gremios dan como factor principal a esta recuperación la recuperación de la capacidad instalada de las empresas. Por otro lado, con relación a la noticia de ayer sobre el pedido que le hacía el comité directivo de Fede Café al gobierno sobre la ayuda al sector cafetal, cafetero, el ministro de Agricultura Andrés Valencia acordó o recordó que el gobierno había acordado transferir 95.500 millones de pesos como incentivo gubernamental para la equidad cafetera, para hacerle frente a esta crisis en los precios del grano. Sin embargo, estos recursos aún no han llegado a los cafeteros, ya que se necesita la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso, que se espera que sea antes del 20 de junio. Además, el ministro enfatizó que es muy pronto para asegurar que la tendencia bajista en los precios se vaya a profundizar, por lo que todavía no lo ve como una urgencia. Por último, la empresa XM dio a conocer los resultados generales del comportamiento de la demanda de energía para enero de este año. En el primer mes, el consumo de energía creció 3.8% y completó 22 meses consecutivos de incrementos. Ese crecimiento fue con respecto al mismo mes del año pasado. Y entre los departamentos que más tuvieron aumentos en la demanda estuvo el Guaviare. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con las acciones locales. En cuanto al comportamiento del Colca, pues la jornada del día de ayer, tampoco se mantuvo relativamente estable, teniendo en cuenta el comportamiento accionario de las principales bolsas del mundo. El Colcap se mantuvo quieto en la jornada del día de ayer, cerró sobre los 1.484 puntos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 32.000 millones. Destacar principalmente que la acción con mayor desvalorización fue Cemex, principalmente luego que se disiparan posibles rumores de avances en la planta Maceo, junto a posibles flujos de venta anticipados por el índice FTSE, donde cabe destacar que baja de calificación, por temas de volumen, baja de nivel en el índice de mediana capitalización a baja capitalización. También ETB fue de las acciones que más cayó, principalmente luego de que la secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, mencionara que desistieron completamente para la generación de venta de la compañía,
a pesar de que consideran que es la única opción para salvarla a esta. Además, Beatriz Álvarez reiteró que no planean vender el remanente de acciones de Grupo de Energía Bogotá en el corto plazo, disipando los ruidos sobre la acción en el corto plazo. Por otra parte, Ecopetrol reportó un incremento de reservas probadas del 4.1%, donde el índice de reservas fue de 129% y la vida media se ubicó en 7.2 años. Les con Daniel para hablar más de detalles sobre estas reservas. Bueno, el año pasado, el 19 de febrero, se había dado la publicación de este tema de reservas de Ecopetrol. Este año fue el 21, sin embargo, la ministra de Minas en algún momento mencionaba que iba a ser hacia finales de febrero. Por supuesto, alguien me decía que finales de febrero podría ser perfectamente el 21, pues a mí no me parece que sea tan a finales, pero está bien. Ayer nos sorprendió un poco la hora de la publicación. La conclusión básica de ese incremento de reservas es que, bueno, por lo menos aumentaron 4%. ¿Cuáles son las razones por las cuales se registró ese incremento de reservas? Entonces hay varias formas para aumentarlas. La primera es que hayan realizado perforaciones y en esas perforaciones nuevos descubrimientos o ampliar los descubrimientos ya existentes. Por eso acá tenemos algo que se llama extensiones y descubrimientos con 57 millones de barriles en el 2018, que es el valor más alto de los últimos años que tiene referencia aquí esa información. Pues bien, con respecto a esto, somos muy mesurados en esta parte. Otra forma para incrementar las reservas es a través de compras. Durante el año pasado no hubo compras. Otra manera es que donde ya existe, se apliquen tecnologías de recobro mejorado, es decir, generalmente por cada 100 barriles que existen en el subsuelo, en Colombia se recuperan 20, en el mundo entre 30 y 40, y por eso se dice que con este tipo de tecnología se puede aumentar esa recuperación. Este es el principal rubro que explica el incremento de reservas de Colombia, de Ecopetrol, aquí hay que hacer una precisión, porque hay otras empresas que operan en Colombia que también tienen reservas en este país, de Ecopetrol, entonces aumentan es por el uso de tecnología, 129 millones de barriles. Y lo otro interesante es que esas revisiones generalmente obedecen a temas de precios del petróleo. Cuando el precio del petróleo sube, hay pozos que antes no eran comercialmente explotables, pero la mejora del precio hace que sean comercialmente explotables y eso incrementa en las reservas. El precio con el que se midió estas reservas es de $72.20 el Brent. Actualmente, en este momento, tenemos un precio de $67.40. ¿Esto qué implica? Nosotros no creemos que el precio del Brent vaya a subirse nuevamente, es decir, esperamos que para el próximo año esas revisiones no sean tan positivas. Así que dependemos simplemente de recobro mejorado y descubrimientos nuevos o que en algún momento quieran comprar reservas. El mejor momento para comprar reservas generalmente es cuando el precio del petróleo baja. Ecopetrol en su momento tenía caja, pero tenía que hacer la finalización del proyecto de refinería de Cartagena, así que nosotros perdimos la oportunidad de comprar reservas baratas en el mejor momento. Actualmente no creemos que sea un precio injusto, es un precio que se está acercando a lo que creemos es el objetivo de largo plazo, pero no va a ser una ganga que esté comprando reservas a otras entidades o a otras empresas. Así que ese incremento de 1.659 a 1.727 lo vemos moderadamente positivo, no tan estruendosamente positivo como lo están referenciando en prensa el día de hoy. Y nuestra preocupación es más que todo el mediano y el largo plazo. La vida útil de las reservas de Ecopetrol es más o menos 6 o 7 años, dependiendo de que se los calcule, y esta vida media de reservas está cerca de la mitad de la industria. Es una de las debilidades que tiene Ecopetrol y es donde nosotros seguimos viendo desde hace 3 años y seguimos viendo que de aquí en adelante tiene que ser el principal objetivo de la compañía. Ya salió el tema de refinería de Cartagena, ya se finalizó, está siendo menos rentable de lo que se pensaba inicialmente porque las condiciones de mercado también cambiaron, más los sobrecostos que tuvo este proyecto, pero ahora pues todo el enfoque de la empresa tiene que estar en encontrar más petróleo. Ese es como el análisis general, entonces obviamente recuerden, los medios le dicen que está muy positivo, nosotros somos un poco más moderados porque creemos que hacia futuro va a ser más difícil que ese tema de revisiones nos ayuden en este indicador. También destacar 3 noticias corporativas. La primera, también en tema de reservas, según el presidente de la ANH, Luis Miguel Morelli, estima que Colombia adicione 1.000 millones de barriles de petróleo a sus reservas con 20 bloques de alto potencial. Espera que se destinen $600 millones para explorar 18 bloques en territorio continental y 2 offshore
a partir de junio. Los 20 bloques ofrecidos incluyen áreas de la ronda de Sinú San Jacinto, que cabe destacar que no sé que fracasó en el 2018. También el presidente de la ANH mencionó que espera también adicionar 13 teras de gas con estos descubrimientos. También tenemos otra noticia por el lado de ISA, el cual ganó un proyecto de transmisión de energía en la costa atlántica, se llama Río 220 kV, y la compañía recibirá ingresos anuales de unos 10,84 millones de dólares. También, bueno, destacar que es un proyecto relativamente pequeño. Y finalmente tenemos una noticia por el lado de Cemex, el cual interpuso un recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de reversión expedida por la DIAN, mediante el cual hace un rechazo de las deducciones incluidas en la declaración de impuestos del año grabable de 2012. Esto, como tal, lo que busca Cemex es que rechaza las observaciones como la DIAN y busca una reversión de estos impuestos. Y finalmente el Grupo Éxito anunció que tiene la asamblea general de accionistas el 27 de marzo, no dio propuestas de distribución de dividendos. En cuanto a resultados corporativos, tuvimos dos resultados. El primero es Bancolombia, con Daniel. Bueno, lo primero que hay que decir de Bancolombia es que en las anteriores entregas estábamos a la espera de ver revisiones a la baja de las provisiones. En esta ocasión lo que vimos fue que sí hubo algo de esto, digamos que ya no están creciendo las provisiones, pero no bajaron tanto como estábamos esperando, así que esto nos queda pendiente para una próxima entrega. Esperábamos que esa reducción de provisiones hubiera comenzado en el segundo semestre del 2018 y no pasó, sigue siendo muy alto. Sin embargo, nuestra lectura sobre estos resultados no es negativa, de hecho tiene un sesgo positivo, es una lectura neutral con sesgo positivo, porque identificamos un incremento que no esperábamos en el lado de ingresos. La cartera o el crecimiento de la cartera dejó de caer, se empezó a acelerar, sobre todo por el tema comercial en Colombia, y esto desde nuestro punto de vista es como una señal adicional de que sí estamos dando ya un cambio en la dinámica del sistema financiero colombiano. Bancolombia es una acción, como ustedes bien saben, que ha estado entre comillas cara, pero nuestra expectativa sobre la mejora de los resultados financieros sigue fija en que la utilidad puede aumentarse fácilmente un 20% en el momento en que sea necesario, menos necesario las provisiones. Y otro evento que nos llama la atención sobre esto es la calidad de cartera. Ese indicador de cartera vencida, o bueno, cartera incumplida por más de 30 días, bajó desde niveles superiores a 5 a algo cercano a 4,33. Este movimiento no es usual, es un movimiento muy bueno y está encaminado hacia lo que estamos esperando de menores provisiones. Si mejora la calidad de cartera hacia futuro, será necesario provisionar menos y de esa manera, digamos que vamos paso a paso a algo que estábamos esperando para el segundo semestre. Se nos ha dilatado un poco, pero digamos que en cierta medida ha funcionado y por eso nuestra percepción sobre el tema del sistema financiero colombiano y en este caso de Bancolombia que publicó sigue siendo con un sesgo positivo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. También destacar de Bancolombia principalmente, como Daniel lo mencionó, principalmente consideramos los resultados como neutral con sesgo positivo, de sacar un crecimiento del 8,3% de la cartera, favorecido principalmente con crecimientos de 2 dígitos, tanto de la modalidad de cartera de consumo como la de vivienda. Mientras por el lado de la cartera comercial está creciendo alrededor de un 6%, aunque se puede ver como tal una recuperación teniendo en cuenta que crecía cerca del 4%. También destacar de los resultados, el banco se vio favorecido por un incremento de su operación offshore en Panamá y tuvo un mayor crecimiento del 8,8% por la depreciación del peso colombiano. Sin embargo, el margen neto se mantuvo relativamente estable en términos anuales, creciendo tan solo 21 puntos básicos, afectado por, como lo mencioné anteriormente, por un cambio de provisiones que sigue relativamente alto, a pesar de que se ubicó en 987 mil millones de pesos y creciendo en términos anuales, pero mostrando una leve recuperación en términos trimestrales. Sin embargo, la calidad de la cartera de 30 días se sigue deteriorando en la modalidad comercial, aunque muestra una recuperación en términos trimestrales. Además, la cartera de consumo y hipotecaria
disminuye tanto trimestral como anualmente, lo cual nos da unas buenas expectativas para el 2009, para el 2019, teniendo en cuenta que nuestro principal dolor de cabeza era el tema de la provisión comercial. Se puede ver como tal una importante recuperación y una mayor dinámica de la cartera, por lo cual creemos que el 2019 puede ser un mejor año para el sector financiero colombiano. Finalmente, la utilidad neta se vio favorecida por un menor impuesto de renta, principalmente por una reversión de impuestos del año pasado de 98.000 millones de pesos, junto a una venta de una participación en Suraces Management del 3.65% de alrededor de unos 135 millones de dólares. En conclusión, podemos ver buenas perspectivas en Bancolombia. La principal preocupación es unas producciones que siguen todavía altas y una calidad de cartera comercial que, a pesar de que muestra una mejora, todavía sigue trabajo por recorrer. En cuanto a Bianca, los resultados de Bianca los consideramos como negativos, principalmente destacar de Avianca que, a pesar de que los pasajeros, los ingresos por pasajeros crecieron el 21%, el EBITDA retrocedió un 4,4%, es decir, a pesar de que hubieron más pasajeros, la compañía fue menos eficiente. También el factor de ocupación retrocedió alrededor de 300 puntos básicos, por lo cual, a pesar de que en el cuarto trimestre de 2017 había secuelas de una posible, de la huelga de pilotos, en el presente trimestre no hemos observado como tal una recuperación total de esa huelga, y podemos observar que Avianca todavía sigue siendo golpeada, y principalmente también se tuvo problemas, como ya lo sabemos anteriormente, por mayor costo de combustible, el cual cada vez pesa más en la estructura de costos de la compañía, lo cual presionó los márgenes a la baja. Sin embargo, la utilidad neta creció alrededor de un 36%, principalmente favorecido por, por ingresos pasajeros. Además, nuevos aviones impactaron los costos. Cabe destacar que, teniendo en cuenta los baja capacidad de pagos, la aerolínea optó simplemente por reducir diferentes arrendamientos de aviones. Como tal, en resumen, podemos ver que a Bianca le sigue pegando el tema de petróleo, le sigue pegando que no se ha recuperado 100% de su huelga y de la huelga de pilotos, y también destacar que recientemente hemos visto que ha tenido problemas operacionales en Perú. Desde el punto de vista técnico, tenemos una acción de Ecopetrol, la cual sigue su senda alcista en la jornada del día de hoy. Tocó los 3.100 pesos, actualmente está cotizando sobre los 3.085 pesos, principalmente impulsado por un mejor comportamiento de los precios del petróleo. También destacar en cuanto a Ecopetrol, teniendo en cuenta esta noticia por parte de Reservas, es relativamente positiva, no del todo optimista, ya que los problemas son en el largo plazo, porque destacar que esta revisión se dio por un tema de recobro mejorado y no por un tema de precio como había sucedido en el anterior año, por lo cual es decir que operacionalmente la compañía sigue haciendo las cosas bien, pero la principal preocupación es que no hay mejora en temas de descubrimientos. Y finalmente tenemos la acción de Corfi colombiana, la cual sigue sus tendencias, se acerca a los 23.000 pesos por acción, principalmente teniendo en cuenta que se han disipado esos ruidos sobre Ruta del Sol 2, y al parecer, ya teniendo en cuenta que ya la compañía provisionó el 100% de la posible multa. Cabe saber que la multa puede durar alrededor de unos 3 años en ser impuesta, es decir, Corfi Colombiana está provisionando 3 años antes una multa que es para el 2021-2022, por lo cual, en caso de que sea una reversión, sería muy positivo para la acción. Prevemos que, en caso de que no haya información adicional en cuanto a Deberec, la acción se podría acercar a los 28.000 pesos. Esto fue todo por el mercado accionario. Los dejamos con el mercado dólar con Edwin. Un fortalecimiento del dólar ayer y unas leves caídas en los precios del petróleo hizo que la tasa de cambio
subiera y cerrara el día en 3.123 pesos por dólar, depreciándose 0.4%, con un monto de negociación de alrededor de 1.039 millones de dólares. Técnicamente continuamos viendo, o pues acaba de anotar una posible cambio de tendencia en la tasa de cambio, que era como lo veníamos advirtiendo anteriormente. Los fundamentales no van para que la tasa de cambio subiera y llegara hasta los 3.200. El próximo nivel al que tendríamos en mente sería el del 3.067, como era el vivo hace unas semanas. Con respecto a renta fija, los test de 2024 se desvalorizaron levemente, un punto básico, y cerraron el día en 5,99%. En promedio, tanto la curva de test en pesos como la de VR se mantuvo flat. Con respecto a renta fija, es importante anotar que la correlación con los tesoros aún pues no se ha mantenido en lo constante, ya que los tesoros se han mantenido en unos niveles del 2,63 al 2,7, mientras que los TES se siguen valorizando y se convierten en uno de los activos más importantes para los portafolios institucionales. Hoy los tesoros se han valorizado y creemos que los TES pueden continuar esa tendencia. Con respecto a deuda corporativa, se operaron alrededor de 19.000 millones a través de pantalla y 648.000 millones por OTC. Lo más transado se concentró en tasa fija con vencimientos a 2019 y 2020. Cabe destacar que de nuevo comenzaron las valorizaciones en la indexación a tasa fija, y el mercado está demandando bastante este tipo de título. Ayer se negociaron alrededor del 70%, mientras que se ha venido disminuyendo el monto de negociación en nivel. Con respecto a tasas, las tasas de 2020 se negocian alrededor de 5,75 en tasa fija y en IPC alrededor de 2,25 los márgenes. Y 2022 en tasa fija al 6% y en IPC a 2,75. Por último, cabe destacar que ayer Termocandelaria Power Limit logró colocar bonos en el mercado internacional, que a pesar de no tener grado de inversión, hubo apetito por parte de inversionistas extranjeros y se consolidó como como el primer emisor latinoamericano del año en sacar bonos a nivel internacional. Es importante anotar que las grandes bancas de inversión de afuera están teniendo en buen concepto los mercados emergentes, y esto pues atrae como tal inversiones tanto en renta fija como en renta variable. Hasta acá el informe de hoy. Nos esperamos mañana el lunes con un nuevo comité, y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para seguir los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.